Amigas y amigos, vamos a seguir un domingo más. El otro día, dentro de esta reflexión sobre la Lumen Gentium, la constitución del concilio sobre la Iglesia, hablamos del capítulo 4, de la vocación laical, y vimos que esa vocación es la inserción secular misma, implica no ponerle agua bendita al mundo, sino vivir en el mundo transformándolo desde dentro, ya en la línea del servicio y no del poder, ¿ya? Y esa vocación laical, en eso consiste la santidad laical, en esa inserción misma y en la calidad de servicio en que se viva. El capítulo 5, tocando por igual a los laicos y a los religiosos y religiosas. La santidad laical se juega en la misma inserción secular, ¿no? El capítulo el séptimo y después el octavo, que son los dos últimos de la Constitución, el séptimo lo titula la índole escatológica de la Iglesia, el eschaton. Eschaton es lo último, lo final en griego, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sentido final, la razón de ser de la existencia y de la existencia de la Iglesia, de la vida de fe en la Iglesia? Y entonces ahí está el tema. El final es el acceso a la vida eterna, al acto eterno divino. La Constitución Gaudium et Spes decía en el número 24, los seres humanos creados a imagen de Dios, todos son llamados a un mismo y único fin, es decir, Dios mismo. Ese es el único fin, la trascendencia, ¿ya? Eso es lo que llamamos la santidad. Solo Dios es santo. El acceso al acto eterno es acceder a la realidad misma de Dios, a su santidad, al don gratuito del acto eterno, de coincidir, ser asumidos en ese único acto eterno. Es participar de su santidad. La santidad es un don, no es el mérito ético de nadie. Es lo que Dios es, que nos es dado. Solo Dios es santo y por eso se nos puede dar el don de la santidad, del acceso a ese acto eterno divino. Como dice el número 48, ya de este capítulo 7, la Iglesia a la que todos hemos sido llamados en Cristo Jesús y en la cual por la gracia, gratuitamente, por la gracia de Dios, conseguimos la santidad, no será llevada a su plena perfección, sino en la gloria celestial, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Ya? Ese tema escatológico, ¿no? Cuando llegue el tiempo que se juega en la muerte de cada uno, en el fin del espacio-tiempo, ahí es la plenitud escatológica, el acceso a la realidad misma de Dios, que es el único santo, participando de su misma santidad, ¿ya? En el número 49, por eso especifica luego, y dice, especifica diciendo, hay tres tipos de discípulos, de participantes en la vocación de la Iglesia, ¿no? De esa vocación. Unos que peregrinan en la tierra, los vivientes. Otros ya difuntos se purifican, mientras otros son glorificados contemplando claramente al mismo Dios uno y trino, tal cual es. Es decir, hay tres formas de participar, de ser iglesia. La iglesia que llama peregrinante, la que vive en el espacio-tiempo, en la cual estamos todos. Luego distingue la iglesia de los functi ad vita, los difuntos de esta vida. Pero dice, esos son los que se purifican, los que son purificados, lo pone en pasiva, ¿no? Los que son purificados. Y obviamente alude a lo que en la tradición, y a veces una tradición que debe ser superada en su forma, se ha llamado el purgatorio, y además las almas del purgatorio. Y aquí hay todo un correctivo. ¿Ya? La tradición bíblica es que no se salvan almas, se salvan personas. ¿Ya? Cuando alguien muere, la persona deja de existir, pero la esperanza creyente es que Dios nos resucita, nos da acceso al acto eterno divino. No pasamos a otro espacio-tiempo. El espacio-tiempo único es el que está
en las coordenadas finitas o infinitas del espacio-tiempo. Cuando termina el espacio-tiempo para cada uno, y eso es la muerte, es el fin del espacio-tiempo, es acceder al acto eterno, el fin del espacio-tiempo. Nadie tiene que esperar a nadie. Del otro lado, el más allá que decimos, es el acto eterno divino, participar en la realidad única y de Dios, ¿no? Entonces, cuando decimos que los hay que son purificados, obviamente no hay que poner espacio-tiempo ahí. Esa purificación no es un tiempo más o menos largo, que para ahorrar tiempo puede aplicarse indulgencias y así ahorrar años de purgatorio. Esa lectura que con razón criticó Lutero al inicio de la Reforma contra las indulgencias, que era un tema pelagiano, no pretender que con actos religiosos y con limosnas se ahorraban años de purgatorio. No hay años. La muerte es el fin del espacio-tiempo, no es pasar a otro espacio-tiempo. Y por tanto, lo que llamamos la purificación es que el acto de la muerte del otro lado, del lado del acto eterno, es la conciencia de lo que Dios es. Y ante la conciencia de que Dios es, el contraste con lo que uno ha hecho en la vida puede ser purificatorio. Ahora que me doy cuenta que es lo único absoluto, mira que me duele lo que he hecho. Ese me duele es el purgatorio, es la purificación. Y ese me duele es salvífico. A través de esa purificación somos salvos. Como dice el único texto bíblico del Nuevo Testamento que se toma como elemento del llamado purgatorio, es 1 Corintios capítulo 3, al final del capítulo, la obra de cada cual quedará al descubierto en la muerte, ¿no? La manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego, como símbolo, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa, pero aquel cuya obra quede quemada, sufrirá el daño. Él, no obstante, será salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Será salvo, pero purificado. Es el estado de purgatorio. Por eso, en la tradición última magisterial, los papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, en sus catequesis, ¿no?, decían que el purgatorio no es un lugar, es un estado, es un estado de ser purificados, ¿no?, que no dura, porque es ya apertura al acto eterno, donde no hay transcurso temporal. Es un estado de purificación, ¿ya? Y ese estado de purificación es lo que da acceso a ser asumido en el acto eterno divino, porque solo los puros verán a Dios, como dice el texto de las bienaventuranzas, ¿no? Hay un autor, que es Urs von Balthasar, que hablando de ese purgatorio entendido no como lugar, sino como estado de purificación, va más allá todavía y dice lo siguiente: habríamos avanzado muy poco si solo hubiéramos cambiado la manera de concebir el purgatorio de ser un lugar a ser un estado, y si no nos decidiéramos a trasladar la realidad purificadora, de su significado, de ese estado, al encuentro mismo del pecador aún no purificado con el Señor, la apertura a lo que Dios es. Si en cambio se llega a comprender de esta manera que el purgatorio, el mal llamado purgatorio, es una dimensión del juicio, como el encuentro del pecador con el rostro de llamas y los pies de fuego de Cristo, citando el Apocalipsis, entonces se habría avanzado mucho en el diálogo ecuménico, que era el conflicto que había sido planteado por el rechazo de ese concepto de purgatorio de transcurso y que se podían aplicar indulgencias por parte de Lutero. Y en eso tenía razón Lutero. Se avanza en el diálogo ecuménico pasando a concebir el purgatorio no como un estado, sino como la apertura a lo que Dios es, que es el juicio, el criterio que me permitirá comprender
que lo que hice que no corresponde a lo que Dios es, no valía la pena. Y me dará pena eso, me dolerá. Ese dolor, lo que llamábamos en tradiciones catequéticas antiguas, la contrición, ese dolor al ver lo que Dios es, la misericordia absoluta de Dios, mira que me duele lo que hice que no haya sido coherente con lo que Dios es, ahora que veo de qué se trata. Eso es el dolor de contrito que permite la purificación, que la última palabra sea lo que Dios es, el designio salvífico. Lo que dice el Salmo 51, ¿no? Cuando dice el miserere, ¿no? Ten misericordia de mí y que en el juicio tú venzas, dice. Dios venza, su misericordia venza, no mi miseria, sino su misericordia, purificándome y así salvando, convirtiéndome en puro, superando impurezas, ¿no? Ese es todo el tema del purgatorio. Y finalmente está, por tanto, el purgatorio es el acceso a esa vida divina, al acto eterno, y ese acceso es el que tiene todo ser humano que haya muerto, después de pasar por esa situación purificadora. Todo el mundo es salvo, se cumple la única voluntad salvífica universal, ¿ya? Que lo garantiza gracias a la purificación en la muerte de cada uno, ¿ya? Finalmente viene el capítulo 8 de la Lumen Gentium, y ese lo dedica a la Santísima Virgen María. Ese acceso a la santidad, solo Dios es santo, es aplicado a María. Y la mariología del concilio, los obispos no quisieron hacer una constitución mariológica autónoma propia, sino que María es madre de la Iglesia, es la primera redimida, tirando para atrás todas las inflaciones mariológicas que algunos querían, con una especie de, incluso de título de María corredentora. No, María es redimida, forma parte de la Iglesia redimida, solo Dios es el redentor, no hay corredentores, ¿no? Es el único mediador salvífico, el Dios encarnado que se encarna para que todos por medio de él accedan a esa realidad única divina, ¿no? Por eso los números, por ejemplo, el 54 del texto del concilio dirá ese aviso, no tiene ese concilio la intención de proponer una completa doctrina acerca de María, ni tampoco dirimir las cuestiones no llevadas todavía a una plena luz por el trabajo de los teólogos. Deja elementos de reflexión mariológica a la elaboración teológica, no se pronuncia. Y después en el número último, el número 67, dirá: exhorta el concilio encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la divina palabra que se abstenga con cuidado tanto de toda falsa exageración mariológica, como la de corredención, ¿no?, como también de una excesiva estrechez de espíritu al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios, ¿ya? Ilustren rectamente los dones y privilegios de la bienaventurada Virgen María, que siempre están referidos a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. Con diligencia, aparten todo aquello que sea de palabra, sea de obra, pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otros acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. No nos hagan decir a los católicos que creemos lo que no creemos, en función del diálogo ecuménico, de que es más lo que nos une que lo que nos separa. Recuerden, pues, los fieles, que la verdadera devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios y somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes, ¿ya? Por tanto, es un acento puesto en evitar unas inflaciones mariológicas a costa o en ausencia de la cristología, ¿ya? Ese es el tema fuerte que hay ahí, ¿no? Entonces, el concilio, para eso,
concentra en este capítulo 8 la mariología sin desarrollarla, dice, no propone ese desarrollo, pero ahí aparecen los elementos propios de la mariología en el mundo católico, ¿no? De hecho, este tema lo desarrollé ya en un corto teológico hace 3 años, un tema dedicado con 2 partes, dedicado a la mariología cristiana y católica, ¿no? Por tanto, ahora tampoco lo voy a desarrollar. El concilio destaca ahí primero María como Madre de Dios, que es que tiene la base en la cristología de que Jesús es el Verbo de Dios encarnado, que quedó ratificado en el concilio de Éfeso, el 461, ¿no? Con la afirmación la Theotokos, por tanto, porque es el Verbo de Dios encarnado. María es Madre de Dios en cuanto Verbo de Dios encarnado, obviamente, ese tema, ¿ya? Que está en el número 53 del documento, en el número 61 y el 66, desarrollado un poco. Luego el segundo es María Virgen, que lo desarrolla el número 57. La virginidad de María es un tema teológico, no ginecológico. Es el significado teológico de la virginidad, como antes en el Antiguo Testamento, de la esterilidad de las mujeres, ¿no? María Virgen, fundamentalmente, es la afirmación Jesús es gracia, ¿ya? Jesús es un don gratuito de Dios, una irrupción del Verbo de Dios encarnado. Y María es madre de ese Verbo de Dios en cuanto encarnado y solo en cuanto encarnado. Es el significado de su virginidad también. Afirmar la gratuidad, lo que se da en Cristo es don gratuito de Dios, no es el resultado del fantástico código genético que culmina en María. Y por eso es todo el tema de la virginidad. No podía ni haber nacido, es don gratuito. Jesús es gracia. Luego viene el tema de la Inmaculada, en el número 59, que no tiene nada que ver con la virginidad. La virginidad es María Virgen, tiene que ver con el significado de el papel, el nacimiento de Jesús. En cambio, la Inmaculada tiene que ver con una hipótesis sobre el nacimiento de María. Nació inmaculada, sin pecado original, sin entrar aquí en el significado de pecado original, que tiene que ver con lo que más tarde definirá en el siglo XIX, el año 1854, el Papa Pío IX, al definir como dogma la Inmaculada, que está fundado bíblicamente en el atributo que Lucas aplica a María como llena de gracia, en las palabras del ángel, que haritomene, llena de gracia, que equivale al atributo que aparece en el prólogo de Juan aplicado al Verbo de Dios, el cual es lleno de gracia y de verdad, plenos haritos, sale ahí en el prólogo. Pues bien, ese atributo aplicado a María, llena de gracia, que es inédito, es lo que da pie a decir, por tanto, en María hay una ausencia de pecado radical como criatura, no por ser Dios encarnado como en el Verbo de Dios, que es lleno de gracia por ser el Verbo de Dios mismo encarnado. María no es Dios, es pura criatura, pero tiene un don especial que le lleva a usar ese atributo único, no aparece nunca más, de que haritomene, inmaculada, llena de gracia. Y ese significado es el que definirá Pío IX en la Bula Ineffabilis, el año 1854, el dogma de la Inmaculada, ¿no? Luego, la Asunta, el último tema es Asunta al cielo, que no tiene un tema bíblico directo, sino que es indirecto, tiene que ver con la antropología, de que el justo, el que no tiene pecado, no verá la corrupción del sepulcro. Se le aplica a Jesús, al tercer día resucitó, antes que empezara la corrupción, ese tema, el tercer día resucitó, y se le aplica a María como don gratuito. María no podía ver la corrupción del sepulcro porque era inmaculada, implica que al morir es asumida su realidad, su persona, en cuerpo y alma, no hay almas separadas, ¿no? Es asumida en el acto eterno divino, es asunta al cielo por don gratuito. No ascendió por fuerza propia de su persona de Verbo encarnado. Jesús ascendió. María es ascendida, asunta en su muerte. No se durmió, no, murió realmente.
pero el don gratuito hizo que esa muerte no fuera la última palabra y fue asumida como persona en el acto eterno divino. ¿Ya? Lo cual es antecedente para nosotros, para la iglesia itinerante que estamos en camino, de que así como, porque que resulte que la muerte de Jesús no haya sido la última palabra, si es el verbo de Dios, nada de raro, pero que eso resulte en alguien que no es Dios, y María no es Dios, entonces es un don gratuito, que es la esperanza también de que la resurrección de Jesús revela el don gratuito para todos nosotros. Y en María se afirma que eso es el anticipo de nuestra propia resurrección o ascensión, de que todos al morir somos asumidos, ascendidos, como se ve en la Madre de la Iglesia, María, que es ascendida. Es el don de la Asunción, salvífico para nosotros también. Bien, esa es la temática y con eso terminamos la temática de la Constitución sobre Iglesia, Lumen Gentium. Seguiremos el próximo día en otra temática. Que estén bien.